buenos días con todos. Vamos a iniciar esta audiencia. Elizabeth, buenos días. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Buenos días. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Buenos días. Elizabeth, ¿están todos los abogados? Están todos, doctor, ya tomé lista. Pregunto, ¿están todos los abogados? Sí, doctor, están todos presentes. ¿Se ha tomado ya lista de todos los presentes? Ya se tomó lista y todos sus datos también, doctor, de abogados, fiscalía y procuraduría. Muchas gracias. Buenos días con todos y todos. Vamos a retomar con el desarrollo de esta sesión de audiencia que específicamente corresponde para escuchar la argumentación del Ministerio Público respecto al tratarse de un requerimiento mixto de sobreseimiento que se formula contra 4 procesados: Freddy Jesús Chirinos Castro, Oscar Ricardo Vidaurreta Izaga, César Simón Mey Rojas y Domingo Arzubialde Elorrieta. Esto aparece conforme al folio hoja 1 y hoja 2 del mismo escrito presentado por el Ministerio Público con ingresos 47.878/2022. En la sesión pasada se presentaron algunas incongruencias acerca del modo como fue formulado en cuanto a las razones que tenían que ser atendidas por Domingo Arzubialde Elorrieta. El Ministerio Público está presente. Buenos días, doctor. Me encuentro presente, representante del Ministerio Público. Sí, como usted no es la fiscal que estuvo en la sesión anterior, le pido que se acredite. Muy bien, doctor. Señor magistrado y todos los presentes, muy buenos días. Por parte del Ministerio Público, Isabel de la Aguila Ruiz, fiscal adjunta provincial del primer despacho del equipo especial, con los datos ya consignados en el expediente. Muy bien. ¿Está al tanto de la situación ocurrida en sesión pasada? ¿Es posible poder retomar los alcances argumentativos que fueron bastante cortos con relación a los procesados respecto a los hechos del cual se está pidiendo sobreseimiento? Sí, doctor, no tenemos, bueno, mi parte no tiene ningún inconveniente para continuar la audiencia, ¿no? He advertido que hubo algunas diferencias en respecto al procesado Domingo Arzubialde Elorrieta. Sí, pero le voy a pedir que en todo caso retomemos, ¿ya? Desde el primer procesado, ¿hay alguna observación por parte de los abogados defensores? Y que en todo caso escucho la argumentación del Ministerio Público desde el procesado Freddy Jesús Chirinos Castro y así sucesivamente hasta concluir con Domingo Arzubialde Elorrieta, los letrados. Ninguna observación. Muy bien, entonces al Ministerio Público. Le escucho. Perfecto. Bueno, respecto a Freddy Jesús Chirinos Castro, como ya le hemos señalado, estamos solicitando el sobreseimiento respecto a asociación ilícita. Las mismas que están en la disposición 59 del 26 de abril del 2021, ubicada fojas 1051 al 1299 del expediente principal del tomo 3, en el cual se dispuso ampliar la disposición de formalización de investigación preparatoria por el delito de asociación ilícita, previsto y sancionado en el artículo 317 del Código Penal, vigente en el momento de ocurridos los hechos en agravio del Estado. La imputación que se hace al señor Chirinos Castro, bueno, sabemos que la organización criminal liderada por Susana María del Carmen Villarán de la Puente contó con el apoyo de redes criminales que coadyuvaron con estructurar un sistema financiero que permitiera lavar activos maculados poseídos por la organización criminal. Así se le atribuye a Freddy Chirinos Castro haber colaborado con la organización criminal liderada por Susana María del Carmen Villarán de la Puente en la comisión del delito de lavado de activos al haber recibido dinero maculado, instrumentalizando a su empresa Chirinos y Salinas Asociados CHISAC para que forme parte del tracto económico del blanqueo de capitales de los activos provenientes de actos de corrupción de la empresa Graña y Montero, S.A., para que sean utilizados en la campaña de no revocatoria de Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Sabemos que Freddy Chirinos Castro, quien es socio y gerente general y apoderado de la empresa Chirinos y Salinas Asociados, cuya actividad principal es de consultoría de gestión y como actividad secundaria publicidad, se le atribuye ser el autor del delito de
asociación ilícita en agravio del Estado peruano, por cuanto instrumentalizó a su empresa Chirinos y Salinas Asociados, Chisac, para que forme parte del tracto económico del blanqueo de capitales de activos provenientes de los actos de concertación entre los líderes de la organización criminal y los apoderados y accionistas de la empresa Graña y Montero, Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña y José Alejandro Graña Miro Quesada, como colaborador a favor de la organización criminal liderada por Villarán de la Puente. Ello con la finalidad de dar apariencia de legalidad y se pretenda justificar el activo ilícito ingresado en supuesta realización de un servicio de publicidad para la campaña informativa sobre el proyecto Vía Expresa Sur, el mismo que sería elaborado por la empresa Momentum Ogilvy y Mater S.A. Ogilvy, representado por Oscar Vidal-Reta y Sada. Servicio que no se realizó, ¿no? También en tal sentido, la organización criminal en consonancia a sus fines buscó alcanzar apariencia legal de sus actos ilícitos. Para ello, constituyó a la persona jurídica Asociación Amigos de Lima Metropolitana para luego instrumentalizarla en la estructura financiera empleada para lavar el dinero maculado recolectado por la organización criminal, proveniente de los delitos de corrupción de funcionarios perpetrados por sus integrantes, contando así también con la colaboración de personas naturales y jurídicas que, si bien no son integrantes de la organización criminal, sin embargo, a través de sus empresas, coadyuvaron a lavar el dinero maculado, como es el caso de la empresa Chirinos y Salinas Asociados, Chisac, cuyo representante legal es el señor Freddy Chirinos Castro. Bueno, este Ministerio Público solicita el sobreseimiento porque de la investigación fiscal y de los principales elementos de convicción recabados, el papel desempeñado por Freddy Chirinos Castro fue el de colaborador de la organización liderada por Susana María Villarán de la Puente. Ahora bien, respecto al rol de colaborador, sabemos que la criminología actual nos ha demostrado que existen personas naturales y personas jurídicas que coadyuvan, colaboran, favorecen, cooperan con las organizaciones criminales a ejecutar sus objetivos ilícitos. Sin embargo, esa colaboración es una contribución externa al cuerpo criminal organizado. Es decir, la colaboración se da desde fuera y no dentro de la organización criminal. En el caso, señor magistrado, como se ha mencionado precedentemente, se atribuye al imputado Freddy Jesús Chirinos Castro haber colaborado con la organización criminal liderada por Susana Villarán de la Puente en el blanqueo de dinero. Sin embargo, no se cuenta, este Ministerio Público no cuenta con los elementos de convicción que su colaboración se haya dado de manera intrínseca y exclusiva a la organización. Por eso queremos decir que no se tiene elementos de convicción que éste haya actuado como integrante o promotor de las mismas. Tampoco se ha logrado acreditar con elementos probatorios su permanencia en cumplimiento de determinadas funciones y de sometimiento a la líder o los jefes de área que conlleven a alcanzar los fines de la organización. Por el contrario, se advierte que su apoyo o su colaboración fue motivo por la percepción de montos ilícitos por cada movimiento de dinero ilícito que efectuó. Es decir, recibió una compensación a cambio de cooperar con la organización criminal. Siendo de esta colaboración, bien pudo haber sido asumida por cualquier otra persona. Tal es así que la actuación de este imputado solamente se suscribe únicamente al año 2013, que es el proceso de la revocatoria. Siendo así, señor magistrado, respecto al ya procesado Freddy Jesús Chirinos Castro en calidad de colaborador externo de la organización, corresponde postular el sobreseimiento por la causal establecida en el literal D, numeral 2 del artículo 344 del Código Penal. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Si bien...
Sí, está bien. Solo quiero aprovechar, ya porque entendí la figura respecto a esos tres elementos que me ha brindado. ¿Por qué no es integrante puntualmente? Porque de la investigación que ha realizado este Ministerio Público respecto a asociación ilícita, no hemos podido recabar mayor información, datos o pruebas que puedan ser utilizadas en contra del señor Freddy Chirinos Castro, señor magistrado. Ya, por lo que entiendo, me dice que utilizó sus empresas, ¿es así? Es correcto. Utilizó sus empresas, tanto Chirinos Salinas Asociados Chistac. Ya. Y el activo, habla usted también de activos. ¿Viajó ese activo? Viajó, como no le escuché bien, ¿Me habló doctor. también de activos o no? ¿Cómo es que con esa empresa, de acuerdo a su imputación, cumplió un fin dentro de esta organización para después decirme ahora de que no hay elementos? Explíqueme, por favor. Ya, lo que pasa es que los activos que se fueron, digamos, maculados por medio de la empresa Chirinos Asociados corresponden más al lavado de activos que este Ministerio Público continúa en su acusación. Ahí está bien. Entonces, ¿cómo colaboró? Entonces, si lo que corre, este dinero que se traslada de lavado, ¿cómo colaboró entonces con la organización? El señor Chirinos colaboró, si bien es cierto, con el señor Castro, no mantenían una comunicación, pero era solamente para el tema de que su empresa, por medio de su empresa, Chirinos Asociados SAP, ¿Ya? tuvieran los depósitos a esa cuenta, pero más no. Tuvieron depósitos, me dice usted. ¿No es cierto? Ya. Es correcto. Hábleme de la permanencia. ¿Por qué mi permanencia? La permanencia, señor magistrado, porque se ha advertido que los señalados fue en el año 2013 y la organización criminal es del año 2010 al 2015. Y el hecho de los montos que fueron depositados por intermedio de la empresa Chirinos y Salinas Asociados solamente se remonta a ese tiempo. Y no digamos que durante todo el año, sino fueron tiempos mínimos que se podría señalar, ¿no? Están siendo acusados, procesado por lavado, ¿no? Sí, sí, hemos continuado la acusación por el tema del lavado, doctor. Ya, continúe, a ver, culmine con ese procesado. Ya, como le estaba señalando, es que, si bien es cierto, cuando se formalizó la investigación contra Freddy Chirinos Castro por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir o organización criminal y el delito de lavado de activos, ambos en concurso real, por ello se detalló de manera autónoma hechos para ambos tipos penales, de modo que el sobreseimiento es sobre el delito de asociación ilícita para delinquir, previsto, como ya lo señalé, en el artículo 317 del Código Penal. Eso sería todo referente al procesado Chirinos Castro, señor magistrado. Solo una pregunta para culminar. ¿Qué disposición es la que imputa el delito de asociación y si ha habido alguna posterior que aclare, precise o amplíe? No, señor magistrado, la disposición es la disposición 59 del 26 de abril del 2021, la misma que figura en su expediente a fojas 1051 a 1299. Me dice usted que el tratamiento ha sido de manera independiente por el delito de asociación ilícita con el de lavado de activos, ¿es así? Efectivamente, continuamos la acusación referente al lavado de activos señalado en la disposición 87 y 107 y 115. Ya, pero solamente aquí es para lavado. Para lavado. Exactamente, no, para asociación, doctor, para asociación. Ya, vamos. Siguiente. Vamos a Oscar Ricardo Vidaurreta Izaga. Un momento, por favor. Bueno, en el caso del señor Vidaurreta Izaga, la disposición es la número 17 del 6 de mayo del 2019, la misma que está ubicada a fojas 152 al 334 del expediente principal, tomo 1, donde se dispuso ampliar la disposición de formalización de investigación preparatoria como autor del presunto delito de asociación ilícita y lavado de activos en agravio del Estado. Bueno, respecto a Vidaurreta Izaga, este despacho imputa
haber colaborado con la organización delictiva de Susana María Villarán de la Puente en la comisión del delito de lavado de activos, al haber recibido dinero maculado, instrumentalizado a la empresa Momentos o GB Mater S.A. para que forme parte del trato económico del blanqueo de capitales de los activos provenientes de actos de corrupción de la empresa OAS, para que sean utilizados en la campaña por la no revocatoria de Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Asimismo, como parte de dicha colaboración, instrumentalizó a esta empresa para que el ingreso de dinero ilícito proveniente de Graña y Montero, de la cual fue intermediaria la empresa Chirinos y Salinas Asociados. Estamos solicitando, como se tiene en la investigación fiscal y de los elementos de convicción recabados, el papel desempeñado por el señor Óscar Vidaurreta Ízaga fue el de colaborador de la organización liderada por Susana María Villarán de la Puente. Ahora bien, respecto al rol de colaborador, como ya lo hemos indicado, la criminología actual nos ha demostrado que existen personas naturales y jurídicas que coadyuvan, colaboran, favorecen, cooperan con las organizaciones criminales a ejecutar sus objetivos ilícitos. Sin embargo, esa colaboración es una contribución externa al cuerpo criminal organizado. Es decir, la colaboración se da desde fuera y no dentro de la organización criminal. En el caso, como se ha mencionado precedentemente, es un fundamento que... Sí, efectivamente, señor magistrado, respecto a los tres que estamos solicitando, perdón, de estos tres que estamos solicitando el sobreseimiento por asociación ilícita, es el mismo fundamento que no tenemos, bueno, este Ministerio Público no ha encontrado los elementos necesarios para continuar con la asociación, con la acusación del delito de asociación ilícita. Ya que en el caso del señor Vidaurreta, también se realizó, las actuaciones fueron de respecto... Ahora vamos a ir a eso, un momento. En el caso de César Simón May Rojas, también es el mismo, ¿cuál es la disposición? ¿La misma? No, sí, la misma disposición, señor magistrado. En el caso del señor May, también es la disposición 17 que obra igual al mismo folio, 152 al 300. Y en este caso, en cuanto a su fáctico, ¿de qué se habla? Además de colaborar inicialmente en la imputación. ¿Cómo que colabora? De la misma manera como lo hizo el señor... ¿Con la misma empresa o hay otras empresas aquí? Sí, claro, tienen sus propias empresas. ¿Cuál es la empresa aquí de May Rojas? En el caso del señor Vidaurreta, es la empresa Momentum o Gilby y Mater S.A. En el caso de César Mays, es la empresa Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A. y CMR Construcciones SAC. En el caso de estos tres procesados, el tema de la colaboración es archivada y también existe acusación en el extremo de lavado de activos. Efectivamente, señor magistrado, el sobreseimiento es referente a asociación ilícita, continuando la acusación con el otro delito, que es lavado de activos. Muy bien. Ahora quisiera escuchar por Domingo Arzubial de Elorrieta. Señor magistrado. Bueno, en el caso del señor Domingo Arzubial de Elorrieta, este despacho fiscal está solicitando el sobreseimiento respecto a los hechos 6, 7, 8, 9 y 10, correspondiente al delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, previsto y sancionado en los artículos 1 y 2 del decreto legislativo 1106, vigente al momento de ocurridos los hechos, con los agravantes contenidos en el artículo 4, numeral 2, en agravio del Estado. Espera, un momento. ¿Me dijo cuáles son los hechos? ¿Puede repetir los números? 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, todo es lavado de activos, ¿no es cierto? Efectivamente, señor magistrado, todo es por lavado de activos. Bien, ahora explíqueme esos alcances. Respecto al lavado de activos, se inicia con la disposición 59 de fecha 26 de abril del 2021, la misma que se encuentra ubicada Fojas 1051 al 1299
del expediente principal, tomo 3. En esta disposición se dispuso ampliar la disposición de formalización de investigación preparatoria por el delito de lavado de activos previsto y sancionado en los artículos 1 y 2 del decreto legislativo 1106, vigente al momento de ocurridos los hechos, ello en agravio del Estado. Posteriormente, ¿Y cuál es la disposición que formaliza? ¿Y cuál es la disposición que formaliza? ¿Es el 59? No, esa es la ampliación. No. Acá con la disposición 59 se amplía la disposición de formalización. ¿Qué número es la formalización? La 13, señor magistrado. Muy bien, continúe. ¿De ahí qué pasa? Posteriormente, con disposición 87 de fecha 3 de diciembre del 2021, ubicadas a fojas 2982 al 3849 del expediente principal, tomo 7 y 8, se dispuso en el 2.3 ampliar la disposición de formalización de investigación preparatoria a fin de comprender por el delito de lavado de activos previsto y sancionado en los artículos 1 y 2 del decreto legislativo número 1106, vigente al momento de ocurridos los hechos, con los agravantes contenidos en el artículo 4, numeral 2 y 3 en agravio del Estado. Posterior a ello, con la disposición 107 de fecha 26 de julio del 2022, ubicada a fojas 4531 al 5600 del expediente principal del tomo 10 al 12, en el punto 2.5 se dispuso ampliar la disposición de formalización de investigación preparatoria por el delito del lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia previsto y sancionado en los artículos 1 y 2 del decreto legislativo 1106, vigente al momento de ocurridos los hechos, con los agravantes contenidos en el artículo 4, numeral 2 y 3 en agravio del Estado. Por los hechos correspondientes al 6, 8 y 10, los mismos que están vinculados en el contexto de la consulta popular de la revocatoria de autoridades municipales del 2013. Y en el punto 2.6 se dispuso ampliar la disposición de formalización de investigación preparatoria por el delito del lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia previsto y sancionado en los artículos 1 y 2 del decreto legislativo número 1106, vigente al momento de ocurridos los hechos, con las agravantes contenidas en el artículo 4, numeral 2 y 3 en agravio del Estado por los hechos 7 y 9, hechos que están vinculados al lavado de activos en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2014. Se le imputa al señor Domingo Arzubialde ser parte de la organización ilícita de Susana Villarán de la Puente, siendo que en su calidad de gerente de promoción de la inversión privada actuó conforme a las disposiciones de Susana Villarán de la Puente y de Miguel Castro Gutiérrez, transgrediendo las normas y acelerando el proceso de firma del contrato de concesión de las vías, de las vías nuevas de Lima y la adenda número 1, línea amarilla. Respecto a ese tema era respecto a asociación ilícita, pero conforme a las disposiciones ya señaladas que le hice mención, el señor Domingo Arzubialde, en su condición de gerente de promoción de la inversión privada, GEPIP, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre el 20 de junio del 2012 al 6 de julio del 2014, e integrante de la organización criminal perteneciente al área de captación de activos ilícitos, ser autor del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano, al haber realizado actos de conversión de activos referente a la obtención y captación de activos ilícitos provenientes de actos de corrupción con las empresas Odebrecht, OAS y Graña y Montero, que fueron recaudadas en la organización criminal con Susana María del Carmen Villarán de la Puente y José Miguel Castro Gutiérrez por la suma de $11,293,816.68 americanos para financiar las campañas de la consulta popular para la revocatoria de autoridades municipales del 2013 y elecciones regionales y municipales del 2014, cuya procedencia ilícita conocía o debía presumir, los cuales fueron ingresados al circuito económico nacional
con la finalidad de evitar la identificación de su origen bueno, según las disposiciones fiscales emitidas en la investigación preparatoria respecto al delito de lavado de activos que habría cometido Domingo Arzubial de Lorrieta, son materia de atribución los hechos 6, 7, 8, 9 y 10, como ya lo había señalado, señor magistrado. Respecto al hecho 6, que es lavado de activos de la suma de $3 millones provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña Odebrecht relacionada con el otorgamiento de la concesión del proyecto Rutas de Lima en el año 2013 en el contexto de la realización de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013. ¿No? En el presente proceso se han evidenciado actos contra la administración pública cometido entre funcionarios públicos de la Municipalidad de Lima y particulares. Estos referentes al hecho 2, que continuamos con acusación, siendo que producto de estos actos de corrupción se habrían recolectado activos ilícitos la suma de $3 millones americanos provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña Odebrecht, relacionada con el otorgamiento de la conexión del proyecto Rutas de Lima en el año 2013 en el contexto de la realización de la consulta popular para la revocatoria de autoridades municipales 2013. Y es el caso de los elementos de convicción recabados. No se ha podido incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado Domingo Arzubial de Lorrieta en el hecho del lavado de activos. Ahora, referente al hecho 7, que es el lavado de activos de la suma de $1.193.816.68 americanos, proveniente de la concesionaria Rutas de Lima, formada por la empresa Odebrecht, relacionada con la concesión del proyecto Rutas de Lima en la ejecución contractual el año 2014 en el contexto de la realización de las elecciones regionales y municipales 2014. En este caso, se ha evidenciado actos contra la administración pública cometidos entre funcionarios de la Municipalidad de Lima y particulares respecto al hecho 3, siendo que producto de estos actos de corrupción se habrían recolectado activos ilícitos la suma de $1.193.816.68 americanos provenientes de la concesionaria Rutas de Lima, formada por la empresa Odebrecht, relacionada con la concesión del proyecto Rutas de Lima en la ejecución contractual en el año 2014, en el contexto de la realización de las elecciones regionales y municipales 2014. Y es el caso que los de los elementos de convicción recabados por este Ministerio Público no se ha podido incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado Domingo Arzubial de Lorrieta en el hecho del lavado de activos. Asimismo, en el hecho 8 del lavado de activos de la suma de $3 millones americanos provenientes del Departamento de Contraloría de la empresa brasileña OAS, relacionada con la suscripción de la adenda 1 de la concesión del proyecto Línea Amarilla en el año 2013, en el contexto de la realización de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013. En este hecho se han evidenciado actos contra la administración pública cometidos entre funcionarios públicos de la Municipalidad de Lima y particulares respecto al hecho 4, siendo que producto de estos actos de corrupción se habría recolectado actos ilícitos la suma de $3 millones americanos provenientes del Departamento de Contraloría de la empresa brasileña OAS, relacionada con la suscripción de la adenda 1 de la concesión del proyecto Línea Amarilla en el año 2013 en el contexto de la realización de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013. Y es el caso que de los elementos de convicción recabados, ese Ministerio Público no ha podido incorporar nuevos datos a la investigación
y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado Domingo Arzubial de Lorrieta en el hecho de lavado de activos. Posteriormente, en el hecho 9, el de lavado de activos de la suma de $4 millones americanos provenientes de la empresa brasileña OAS, relacionada con la suscripción del trato directo en el proyecto Línea Amarilla entre los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y los funcionarios de la empresa OAS en el año 2014, en el contexto de la realización de las elecciones regionales y municipales 2014. En el proceso efectivamente se han evidenciado actos contra la administración pública cometidos entre funcionarios de la Municipalidad de Lima y particulares, hecho que viene siendo investigado en la carpeta fiscal número 06-2018, siendo que producto de estos actos de corrupción se habrían recolectado activos ilícitos la suma de $4 millones americanos provenientes de la empresa brasileña OAS, relacionada con la suscripción del trato directo del proyecto Línea Amarilla entre los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y los funcionarios de la empresa OAS en el año 2014, en el contexto de la realización de las elecciones regionales y municipales 2014. Y es el caso que de los elementos de convicción recabados no se ha podido incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado Domingo Arzubialde Elorrieta en el hecho de lavado de activos. Y finalmente, el hecho 10, que es el lavado de activos de la suma de $100.000 americanos provenientes de la concesionaria Vía Expresa Sur, formada por la empresa peruana Graña y Montero, relacionada con la concesión del proyecto Vía Expresa Sur en el año 2013, en el contexto de la realización de la consulta popular para la revocatoria de autoridades municipales 2013. En este caso, se ha evidenciado actos contra la administración pública cometidos entre funcionarios públicos de la Municipalidad de Lima y particulares relacionados al hecho. Esto está relacionado al hecho 5, siendo que producto de estos actos de corrupción se habrían recolectado activos ilícitos la suma de $100.000 americanos provenientes de la concesionaria Vía Expresa Sur, formada por la empresa Graña y Montero, relacionada con la concesión del proyecto Vía Expresa Sur en el año 2013, en el contexto de la realización de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013. Y es el caso que de los elementos de convicción recabados, este Ministerio Público no ha podido incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado Domingo Arzubialde Lorrieta. Teniendo en cuenta, señor magistrado, los hechos 6, 7, 8, 9 y 10, así como los elementos de convicción recabados, se advierte la participación de Domingo Arzubialde Lorrieta en hechos que constituyen delitos como asociación ilícita y contra la administración pública. Sin embargo, no se cuenta con elementos de convicción periféricos, directos y objetivos que corroboren la participación de este procesado en la comisión del delito de lavado de activos a favor de la organización liderada por Susana Villarán de la Fuente, por cuanto de los principales elementos de convicción no se vislumbra actos de lavado propios de las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, ni participación del mismo en la obtención de activos ilícitos provenientes de actos de corrupción con la empresa Odebrecht, OAS y Graña y Montero, que fueron recaudados en organización criminal con Susana María del Carmen Villarán de la Fuente y José Miguel Castro Gutiérrez. En tal sentido, corresponde el sobreseimiento por los hechos atribuidos por la presunta comisión del delito de lavado de activos desde el hecho 6 hasta el hecho 10. Muy bien. ¿Cuál es la posición de la Procuraduría? Sí, señor magistrado, para sostener que la Procuraduría ha presentado oposición al sobreseimiento respecto de dos de los... ¿Qué es lo que busca? Solicita ¿Y qué es lo que busca? que se declare fundada la oposición y que se eleve al fiscal superior para que revoque la decisión y se ordene acusación, pero respecto de dos de los imputados, de los cuales ha pedido el Ministerio Público, de los investigadores. Doctora, para continuar, voy a suspender por 5 minutos. ¿Sí?
Y en todo caso, voy a escuchar su oposición. 5 minutos, suplemento, ministro. Doctor, para solicitarle que nos permite el uso de unas diapositivas. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. 5 minutos, suplemento, ministro. A ver, continuamos con el desarrollo de la audiencia. Gracias. Sí, señor, para proyectar la PPT y poder sustentar. Sí, ponga su diapositiva. Bien, ¿lo pueden visualizar? Sí, puedo visualizar. Ya. Señor magistrado, la Procuraduría ad hoc viene a sustentar la oposición al sobreseimiento respecto de 2 imputados, de Óscar Ricardo Vidaurreta Ízaga y respecto de César Simón Meix Rojas. Básicamente, el Ministerio Público, tanto en su requerimiento mixto escrito como en la oralización en esta audiencia, nos ha mencionado que ambas personas, que el imputado Óscar Vidaurreta Ízaga habría solamente colaborado con la organización y que, por tanto, no contaría con elementos de convicción que le permitan establecer que ha habido su permanencia, que ha sido sometido o que ha cumplido las órdenes bajo una subordinación de los líderes de esta organización o jefes de las áreas de esta organización. Y nos menciona ese argumento para pedir el sobreseimiento, respecto de lo cual la Procuraduría discrepa respetuosamente y va a sostener que sí existen estos elementos de convicción que permitan sostener la sospecha suficiente a efectos de poder atribuirles un enjuiciamiento. El marco de las disposiciones donde está investigado el señor Óscar Vidaurreta para el delito de asociación ilícita es la disposición 17 y hay que tener una precisión mencionando que en el folio 94 de dicha disposición se encontraba establecido una estructura de la organización donde se describe de manera precisa los fácticos ampliados contra Vidaurreta Ízaga en los puntos 59 al 62, 88, 90, 136 y 138, donde se va a mencionar cuál fue su rol y su actividad que realizó en esta organización criminal. Las demás disposiciones son vinculadas al delito de lavado de activos. Y básicamente los argumentos de la Procuraduría para esta oposición es de que sí existen estos elementos para tener la permanencia y para poder generar la sospecha suficiente que permita que el Ministerio Público formule la acusación contra este imputado. ¿Por qué decimos que hay una permanencia? Vamos a sostener que estos elementos de convicción se enmarcan en que sí hay una participación de Óscar Vidaurreta Ízaga bajo las órdenes del jefe de la organización. Entendamos que la organización criminal investigada en este caso es como líder Susana Villarán de la Puente y como jefe de esta organización se tiene a José Miguel Castro Gutiérrez, quien desempeñaba el cargo de gerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima y que participó con esta organización para efectos del financiamiento en 2 campañas, tanto la no revocatoria como la reelección, y este financiamiento provino de las empresas OAS, las empresas Odrebes y de la empresa Graña y Montero al tener procesos de inversión, asociaciones públicos privadas en trámite en la Municipalidad de Lima. Por eso mencionamos que sí hay elementos que van a poder sostener que sí se ha actuado bajo órdenes de este jefe de la organización. También debemos mencionar que ¿por qué decimos que hay una permanencia? Porque se ha instrumentalizado de manera prolongada no solamente una empresa, a varias empresas vinculadas respecto de la persona de Óscar Vidaurreta Ízaga, Momentum o Gilbimater, tanto de Perú como sus sucursales en Chile y Colombia. Asimismo, también en todo caso hay una comunicación fluida con el jefe de la organización criminal, con lo cual se ha establecido la cohesión de los miembros de la organización y no solamente eso, sino que ha habido coordinaciones con otros integrantes de la organización, por lo cual obviamente advertimos inconsistencias y contradicción del Ministerio Público al sostener que la participación de Vidaurreta Ízaga solamente es como un colaborador externo, cuando sí ha habido coordinaciones respecto de otros integrantes de la organización, lo cual obviamente nos lleva a sostener que sí hay esta sospecha suficiente. Para eso debemos mencionar que es
que existe estas inconsistencias en el propio requerimiento del Ministerio Público, porque por una parte el Ministerio Público nos trae a esta audiencia el sustento de que no existen elementos de convicción y que solamente habrían colaborado de manera externa, que en todo caso no se puede probar este sometimiento al jefe o al líder de la organización. Pero en el propio requerimiento acusatorio, en la página 149 y 151, donde se sustenta el extremo del delito de asociación ilícita y la parte de acusación, se tiene un elemento con el cual parte el Ministerio Público para sostener que hay una cohesión de esta organización y que se han cumplido las órdenes impartidas por la cúpula. En caso, en la organización, la cúpula está conformada por Susana Villarán de la Puente y José Miguel Castro Gutiérrez. ¿Y qué nos advierte ahí? Que hay un elemento que en todo caso entendemos que el Ministerio Público no estaría valorando, que es respecto a una acta de vinculación de números telefónicos de la persona de José Miguel Castro Gutiérrez en su calidad de jefe de la organización, en la cual se advierte que con la persona de Óscar Vidaurreta ha tenido en el periodo de permanencia, de temporalidad de los hechos materia de investigación, de enero del 2013 a junio del 2014, 391 llamadas y 125 mensajes de texto, con lo cual podemos mencionar que sí existe esa sospecha suficiente para poder establecer que ha habido comunicaciones y que se han dado cumplimiento a las órdenes del jefe de la organización en esta temporalidad, más aún cuando los hechos que se le investigan al señor Vidaurreta Ízaga son respecto del marco de la no revocatoria. Asimismo, también tenemos los otros elementos de convicción que sustentan la posición de la Procuraduría respecto a la utilización no solamente de una empresa, sino de varias empresas vinculadas a Óscar Vidaurreta y distintas operaciones ilícitas que ha realizado ¿para quién? Para los fines de la organización. Por lo tanto, sí cumplía un rol preponderante y activo en la organización. Tal es así, permítame mencionar, Óscar Vidaurreta Ízaga no solamente ha participado en el ingreso al financiamiento del dinero por OAS, sino que también ha dado órdenes a los mensajeros de la empresa Momentum Ogilvy Mater S.A. para que dichos mensajeros hagan los depósitos a la cuenta bancaria de Asociación Amigos de Lima, a la cuenta de Interbank. Otra de las formas en las que sí ha participado Óscar Vidaurreta Ízaga es prestando el local de Ogilvy Mater para la entrega de los sobres de dinero, los cuales iban a ser recogidos por otro de los integrantes de la organización criminal, entre ellos Luis Gómez Cornejo Rotalde. Asimismo, también se ha participado en los contratos ficticios para que pueda ingresar el dinero de OAS a efectos de que se financie la campaña de Susana Villarán de la Puente respecto de la no revocatoria, para lo cual se usaron contratos ficticios de Momentum Ogilvy Mater y de las sucursales en los países de Colombia y Chile y también sus respectivas empresas de OAS Perú y Chile. Igual también se utilizaron contratos ficticios para el pago con la empresa Chisac. Como se puede advertir, sí existen elementos que pueden sostener que sí ha sido su conducta de una permanencia en la organización y un rol preponderante de activo. Y no solamente es un dicho de la Procuraduría, sino que el propio requerimiento del Ministerio Público menciona ese rol activo que ha tenido la persona de Óscar Vidaurreta. Veamos en la página 445 del requerimiento acusatorio, donde se menciona que dentro de las modalidades para ingresar el financiamiento por parte de la empresa OAS, el propio José Miguel Castro Gutiérrez, quien es el jefe de la organización de manera directa, señala que la participación preponderante que van a tener para el ingreso del dinero no solamente la va a desempeñar el otro integrante, Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, sino también la persona de Óscar Vidaurreta Ízaga. De igual manera, en el propio requerimiento del Ministerio Público, en la página 466, otra de las modalidades para que ingrese el dinero de OAS, también se menciona que cumple un rol muy activo la empresa Momentum Ogilvy Mater S.A., rol tan activo que identifica a su representante legal en la persona de Óscar Vidaurreta Ízaga. Por ende, nosotros consideramos que sí existen estos elementos de convicción que permitirían al Ministerio Público formular la acusación respectiva por el delito de asociación ilícita. Y adicionalmente, señor magistrado, respecto de este imputado, debemos mencionar que en la página 25 y 30, donde el Ministerio Público
sostiene que no habría los elementos de convicción para vincular a esta persona con la organización, mencionamos que hay una relación de 25 elementos de convicción, pero vamos a resaltar solamente algunos que definitivamente sí nos permitirían tener esa sospecha suficiente para hacer la acusación. Encontramos ahí la declaración del testigo Javier Fernando Fajardo Añorga, quien era uno de los mensajeros de la empresa Momentum Ogilvy, donde recibió y va a mencionar en su momento respectivo, va a mencionar respecto a que recibió orden directa de Óscar Vidaurrétaga Ízaga a efectos de que de poder hacer los depósitos en la Asociación Amigos de Lima, lo cual es una de las modalidades por las cuales se ingresó el financiamiento para el pago de las campañas. Asimismo, también se encuentra documentación de cartas del Banco Interbank, donde se menciona esos depósitos a la Asociación Amigos de Lima. También hay una acta fiscal de entrega de documentaciones, 2 facturas respecto de los ingresos o los contratos ficticios entre Momentum Ogilvy Mater, Perú con Colombia y Chile, para efectos de ingresar por otras de las modalidades el tema de el dinero de OAS para financiar la campaña de la no revocatoria de la líder de esta organización, Susana Villarán de la Puente. Y también otras cartas de la empresa América Móvil, donde se encuentran registros de llamadas de quiénes, de el señor Óscar Vidaurrétaga Ízaga, y con qué personas hacen las coordinaciones, con Alex Mendoca, persona relevante para la organización de OAS, y obviamente se hicieron las coordinaciones para el ingreso del dinero maculado. Esos son elementos del propio requerimiento del Ministerio Público, donde sí se puede advertir que existe esta permanencia y este sometimiento a las órdenes del líder de la organización criminal y del propio jefe de la organización criminal. Adicionalmente, la Procuraduría también ha consignado y lo realiza en este momento que hay otros elementos más que también van en ese mismo sentido de acreditar esta permanencia, como son las declaraciones de colaboradores eficaces 101-2019, 115-2019 y 105-2019, donde básicamente lo que refieren y mencionan es que se tenía como un rol preponderante la participación del señor Vidaurrétaga Ízaga para efectos de coordinar el ingreso del dinero por parte de la empresa OAS al financiamiento de la campaña de Susana Villarán de la Puente para la elección de la no revocatoria del 2013. Con estos argumentos, nosotros consideramos que sí existen estos elementos y que no es posible invocar la causal alegada por el Ministerio Público de que no existieran elementos de convicción para tener una sospecha suficiente y poder hacer el enjuiciamiento. En ese mismo sentido, también planteamos la oposición al sobreseimiento respecto del investigado César Simón Meis Rojas, del imputado César Meis Rojas, quien de la misma manera el Ministerio Público solamente hace la referencia que habría participado con una colaboración externa, una contribución externa y que no habría sido desde dentro de la organización, pero advirtiendo los elementos de convicción que sí obran en esta investigación y que han sido recabados a lo largo de la misma, sí existirían estos elementos que nos permitirían sustentar esta sospecha suficiente para poder formular la acusación. Tal es así que las disposiciones o el marco de las disposiciones con las que lo amplían la formalización por el delito de la asociación ilícita son la disposición 17 y es relevante ver el fáctico que se ha sido ampliado contra Meis Rojas en dicha disposición, véase los ítems 163, 170 y la ampliación de sus imputaciones en el ítem 179. Las demás disposiciones abarcan el tipo penal de lavado de activos. Y los fundamentos que también mantiene esta Procuraduría en ese sentido es que sí existen estos elementos que sustentan la permanencia y tal es así que esta persona, Meis Rojas, también ha en todo caso actuado por orden directo del jefe de la organización y ha instrumentalizado no solamente una o dos empresas, ha instrumentalizado 2 de sus empresas, CMR Construcciones SAC y Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A. para los fines de la organización. Asimismo, por haber recibido las órdenes directas del jefe de la organización, ha tenido comunicación fluida con José Miguel Castro Gutiérrez y también ha tenido una coordinación permanente, no solamente con 1 o 2, sino con distintos miembros de la organización criminal. Para ello está Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, Felicita Garciela Cárdenas Vázquez, Mario Rúas Nogueira, Rentable.p, Wiswin y Mincher, personas jurídicas que también tienen condición de personas jurídicas investigadas en este presente caso.
caso, con lo cual también han realizado actos en beneficio y para fines de la organización criminal. De igual manera, también existe esta inconsistencia para el imputado, existe esta inconsistencia por parte del Ministerio Público cuando en su requerimiento a foja 149 y 151 de la parte acusatoria se menciona que para esta cohesión de la organización criminal ha sido necesario la comunicación por llamadas telefónicas. Y esta misma acta de vinculación que mencionamos con el diputado anterior también refleja llamadas de teléfono y mensajes de texto donde se han realizado coordinaciones directas de la persona del imputado de Meix Rojas con el jefe de la organización criminal, José Miguel Castro Gutiérrez, lo cual sí menciona que ha habido reuniones y ha habido en todo caso subordinación respecto de este imputado. Asimismo, ha habido una instrumentalización prolongada de sus empresas. Tal es así que la persona de César Simón Meix Rojas recibe los aportes tanto de la empresa constructora OA Sucursal Perú y de la empresa Odrebes Rutas de Lima para efectos de tener contratos ficticios y poder canalizar los pagos respecto de OAS y de Odrebes, y así poder financiar la campaña, en este caso, de la reelección del año 2014. Y no solamente es hacer estos contratos ficticios para el ingreso del dinero, sino también ha realizado transferencias a favor de otros miembros de la organización, Luis Gómez Cornejo Rotalde, Felicita Graciela y otras de las empresas con las cuales se financió el pago de la publicidad de la campaña de la reelección de la líder de esta organización, Susana Villarán de la Puente, y también entregas de dinero en efectivo al jefe de la organización, José Miguel Castro Gutiérrez. Por ende, sí entendemos que sí existirían los elementos probatorios para vincularlo con una permanencia de la organización. Adicional a eso, señor magistrado, queremos sostener que el propio requerimiento del Ministerio Público en la página 30 y 35 hace un listado de 23 elementos de convicción, donde en todo caso la Procuraduría considera que sí son elementos que permiten sostener el tema de la permanencia, el sometimiento a los líderes de la organización y por ende se podría desvirtuar el tema de que no, de una colaboración externa, cuando en todo caso se tienen elementos que sí sostienen esta permanencia. Tal es así, se obra la declaración del colaborador eficaz 110-2019, donde se hace la mención de las modalidades como OAS ingresa el dinero por intermedio de las empresas y los contratos ficticios de César Meix, también las declaraciones del colaborador eficaz 120-2019, el colaborador eficaz 185-2020, y documentos que en todo caso también acreditan todas estas transferencias que se han realizado utilizando a las empresas del señor César Meix Rojas. Asimismo, la Procuraduría también ha hecho la mención que existen otros elementos adicionales a los que ya mencionó el propio Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, como las pericias oficiales, tanto las pericias contables oficiales y las ofrecidas por la Procuraduría, en donde se mencionan todas las transferencias en las que habría participado el señor Meix, y también declaraciones de colaborador eficaz 120-2019, donde en todo caso se hace referencia a la participación preponderante que ha tenido el señor Meix Rojas para el ingreso del financiamiento de la campaña de reelección del 2014, pero no solamente de una de las empresas, sino de ambas empresas, tanto de OAS como de Odrebes, en las cuales ambas tenían intereses por los proyectos de Línea Amarilla y el proyecto de Rutas de Lima. Por estos argumentos, señor magistrado, la Procuraduría se opone al sobreseimiento formulado por el Ministerio Público porque considera que sí existen razonablemente estos elementos de convicción que permitirían sustentar esta sospecha suficiente para formular el requerimiento acusatorio contra estos investigados por el delito de asociación ilícita y se solicita que le declaren fundado el mismo y que se eleven los apodos al fiscal superior para que con una evaluación pueda ordenar que se formule la acusación respectiva. Esa sería la posición de Procuraduría. Las defensas técnicas, en el orden como ha sido formulado por el Ministerio Público este pedido. Señor magistrado,
Buenos días. Si me permite, la defensa de Freddy Chirinos quisiera hacer una presentación en PowerPoint. Creo que sí, hágalo tú. Perfecto. Señor magistrado, la defensa del señor Freddy Jesús Chirinos Castro, de conformidad con lo opinado por el fiscal provincial, solicita se declare fundado el requerimiento de sobreseimiento formulado por el representante del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento en base a la causal de que no se presentan los elementos de convicción. La defensa coincide con los argumentos de la Fiscalía respecto de que no se presentan los elementos de convicción, es decir, que no existen pruebas contra mi defendido para que se le pueda acusar por este delito. Sin embargo, consideramos que en el presente caso también corresponde, o mejor dicho, ponemos a consideración del juzgado que se aplique la causal del inciso B del artículo 344 del Código Procesal Penal. En el presente caso, señor magistrado, quisiéramos hacer una precisión respecto a la norma que ha sido invocada por el representante del Ministerio Público. En la página 64 del requerimiento mixto, la Fiscalía sostiene que el delito que se le atribuye al imputado Freddy Chirinos Castro, vigente al momento de la presunta comisión de los hechos, sería el que estamos viendo a continuación, el que dice artículo 317, el que constituye, promueve o integra. Esa norma, señor magistrado, no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos en el año 2013. La norma que estaba vigente es la que está en el lado izquierdo de la pantalla, que es simplemente el que forma parte de una organización de 2 o más personas. Con lo cual, la Fiscalía incurre en un primer error al invocar una norma que no corresponde a mi defendido. En el presente cuadro, que ha sido materia del requerimiento mixto, tanto en la parte del hecho 1 como en el requerimiento de sobreseimiento, se establece quiénes serían los integrantes de la organización criminal liderada por la señora Susana Villarán. Y en el cuadro que está en la derecha se señala quiénes tendrían el rol de colaboradores y se menciona a mi defendido. En el requerimiento mixto, en la página 71, cuando se señala específicamente cuál es la conducta que se le atribuye a mi defendido, se señala de manera muy clara, porque eso también ya lo ha leído el Ministerio Público, que mi defendido no es integrante de la organización criminal, sin embargo, se sostiene que a través de su empresa habría colaborado para lavar el dinero maculado. Y vuelve a repetir en el siguiente párrafo de que el papel desempeñado por Freddy Jesús Chirinos Castro fue el de colaborador de la organización liderada por Susana Villarán. Ese es el verbo que le atribuye a mi defendido. Queremos destacar algo muy importante, señor magistrado, que tiene que ver con una cita, o mejor dicho, 2 citas que utiliza la Fiscalía para tratar de señalar que el colaborador sí puede ser imputado del delito de asociación ilícita, porque en la página 19 se cita a la profesora Mariona Llobet Agli y dice, el colaborador lleva a cabo actos ocasionales no extendidos en el tiempo sin que pueda contarse con su cooperación a priori. En otras palabras, el colaborador no forma parte de la distribución de tareas o funciones predeterminadas que el grupo realiza. A continuación, lo que dice, la postura mayoritaria de los tribunales, lo que diferencia a un miembro de un colaborador es la permanencia o estabilidad dentro del grupo armado que ostenta el primero. De este modo, lo más usual es que la jurisprudencia considere que un sujeto que realiza actos descritos como cooperación es integrante. Esta es la doctrina que utiliza la Fiscalía para imputarle a mi defendido el delito de asociación ilícita como colaborador, no como integrante. La autora, la doctora Mariona Llobet, es una profesora española y en el artículo que hace mención se está pronunciando no sobre el Código Penal peruano, sino sobre el Código Penal español. ¿Y qué dice el Código Penal español en el artículo
570, que habla de las organizaciones y grupos criminales. Quienes participen activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperen económicamente o de cualquier otro modo con la misma, serán castigados. Es decir, en el mismo tipo penal que establece el Código Penal español, se incluye de manera específica, en cumplimiento del principio de legalidad, la palabra cooperación. En cambio, en el artículo vigente, en el artículo 317 del Código Penal, simplemente se sanciona el que forma parte. No se establece la colaboración. La colaboración, por consiguiente, no puede ser subsumible dentro del delito de asociación ilícita, por lo cuanto no es típica. Incluso, señor magistrado, en la página 71 existe un segundo error de la Fiscalía, que es señalar de que mi defendido, cuando se sostiene que no se tienen elementos de convicción, que nosotros coincidimos, pero lo que dice es de que haya actuado como integrante o promotor. La figura de promotor solamente es reprimible en el año 2014. Es decir, nuevamente la Fiscalía utiliza una norma que no corresponde para atribuirle a mi defendido este delito. En el presente caso, desde nuestro criterio, consideramos de que corresponde sobreseer el presente caso, el delito de asociación ilícita, por el inciso B, que establece que el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación. Y este mismo debate lo tuvimos en la excepción de improcedencia de acción, y el juzgado sostuvo en su oportunidad que había una situación de inexactitud que se ha mantenido, ya que la Fiscalía considera que la colaboración es un hecho típico. En el presente caso, respecto a la colaboración en sí misma, ya existe jurisprudencia de la Corte Suprema en el recurso de nulidad 3102 del 2009. ¿Y qué dice? El sujeto debe permanecer a la misma, estar integrada a ella, ser miembro de la asociación. No tiene este estatus el mero colaborador, solo el integrante o miembro de la asociación. Es decir, ya se ha establecido una atipicidad en una jurisprudencia de la Corte Suprema. Para terminar, señor magistrado, no se presentan los elementos típicos para ser autor del delito de difamación, que son el rol, la permanencia y formar parte, porque no se le atribuye formar parte, estar integrado o ser miembro de la supuesta asociación ilícita. Tampoco se asoció con alguno de los otros investigados para fines delictivos. No puede haber permanencia porque el señor Freddy Chirinos intervino una sola vez. No se le asignó jamás un rol dentro de nuestra estructura orgánica. Nunca tuvo un vínculo estable o duradero con otros investigados. Colaborar una vez no constituye ningún tipo de delito en función a la jurisprudencia antes mencionada. Por estas consideraciones, reiteramos que coincidimos los argumentos de la Fiscalía de que no existen elementos de convicción. Sin embargo, consideramos que la norma aplicable no debe ser el inciso D del artículo 344, sino el inciso B del artículo 344, y por lo tanto solicitamos se dicte el auto de sobreseimiento respectivo. Muchas gracias. Doctor, para tener precisión respecto a la postura que usted expone, ¿hablamos de una figura atípica o hablamos de una falta de elementos de convicción como lo ha postulado el Ministerio Público? Nosotros postulamos, claro, con lo que usted postula. coincidimos con los argumentos de la Fiscalía que no existe falta de elementos de convicción. Sin embargo, consideramos de que adicionalmente, en este caso, no se presentan los elementos típicos del delito imputado, por lo cual existiría una causal de atipicidad. ¿No es incongruente formular al mismo tiempo una cuestión de tipicidad y luego señalar también ausencia o falta de elementos de convicción? No, nuestra postura es de que no existen elementos de convicción. Esa es nuestra postura, que es la de la Fiscalía, que la compartimos. Pero, no obstante, pero por lo que nosotros estamos sosteniendo es de que en este caso se presenta una situación de atipicidad. continuamos. El siguiente letrado. Su señoría, muchas gracias.
Speed Teta, abogado del señor Oscar Vidaurreta Izaga, que en esencia y de manera bastante sucinta tenían las mismas condiciones del debate anterior, porque al señor Vidaurreta también en el acto postulatorio del Ministerio Público se le atribuye la participación a título de colaborador y habría sido colaborador de una organización criminal. Su señoría, la defensa del señor Vidaurreta se va a adherir a los extremos y a la pretensión del Ministerio Público en el sentido de que ha desarrollado la argumentación dirigida, que no existen elementos de convicción para poder establecer que el señor Oscar Vidaurreta formó parte de la organización criminal que lideraba la señora Susana Villarán de la Puente. Sin embargo, y es importante el debate que propone el letrado que me antecedió en el uso de la palabra, que su judicatura evidentemente deberá tomar en cuenta, es que los aspectos fácticos o el análisis fáctico o abstracto que se postula no debe quedar de lado para poder resolver la presente cuestión. Esto es un análisis de subsunción de los hechos presentados por el Ministerio Público con la norma penal vigente al momento de los hechos. Y claramente se ha establecido que la ley penal aplicable al momento de los hechos establecía una redacción que no admite discusión y creo que es uniforme a sostener de que la asociación ilícita solo se puede sancionar en virtud de formar parte de o integrar una organización criminal. Su señoría, claramente hemos escuchado, y aun cuando la Procuraduría ha hecho uso de su derecho a refutar lo postulado por el Ministerio Público, no se pierde de vista que la participación o digamos el título de imputación que atribuye a la conducta de mi patrocinado es la de un partícipe. Lo ha dicho la Procuraduría en repetidas oportunidades cuando ha hecho uso de su palabra, ha hecho uso de su derecho de intervención, lo ha dicho el Ministerio Público, con lo que debe quedar concluida una sola cosa, que el título de imputación o la conducta que se le imputa a mi patrocinado es la de colaborar. Y ya hemos escuchado y convenido en que una cosa es colaborar y una cosa es integrar o formar parte. Y a partir de ese análisis, que creo que usted ya lo ha escuchado de manera persistente, solicitamos que la conducta del señor Oscar Vidaurreta se declare fundado en requerimiento del Ministerio Público, pero por la causal que también nosotros consideramos debe ser aplicable y en todo caso sometemos a su consideración en la 34, numeral 2, literal EB del Código Procesal Penal y no la de que promulgue el Ministerio Público, obviamente sin perjuicio de que su judicatura hará la ponderación que corresponde. Y para responder a su pregunta, su señoría, sobre si es incompatible o no postular estas dos cuestiones, consideramos que no, porque decir en abstracto que un hecho no es como el Ministerio Público lo ha postulado, decir que no es colaborador conforme a los alcances típicos, no excluye de ninguna manera establecer o responder de que no hay elementos de convicción para poder encuadrar la conducta en otro tipo delictivo. Por esas consideraciones, su señoría es muy puntual, nosotros solicitamos que se declare fundado el requerimiento del Ministerio Público con la salvedad precisada. Muchas gracias. Quiero mantener una idea bastante consistente acerca del planteamiento que tanto ha formulado usted, doctor, como el abogado que han precedido. Eso está relacionado con el artículo 570 bis, ¿no?, del Código Español, donde señala específicamente la figura de la cooperación, en la medida en que para la fecha de la comisión de los hechos, o basada en este principio de tempus comici delicti, no estaba específicamente señalado la colaboración del culpable del Ministerio Público en la regulación del Código Penal. ¿Es así? Doctor, claro, tiene que ver, disculpe, doctor, Sí. tiene que ver con la regulación penal vigente al momento de los hechos, que en el artículo 317 era... No hay colaboración, no hay colaboración. No está, claro, no Como estaba... sí existe en el Código 570 bis del Código Penal Español. Posteriormente se ha ido implementando esa modalidad, exactamente. ¿Sí? El abogado que antes sigue el uso de la palabra, ¿comparte lo que ha indicado? Sí, señor magistrado, al momento de los hechos, la figura de colaboración claramente no era punible en el 2013, por lo tanto, consideramos que es un hecho atípico. Sí, y esto también es en base a una ley orgánica que se emite también en España. Ya, está bien, en claro. A ver, siguiente, César Simón Mois Rojas. Doctor, buenos días, con su venia. También de una forma muy sucinta, nos adherimos a los fundamentos postulados por el Ministerio Público en su sobreseimiento mixto en el extremo de mi patrocinador, el señor César Mains, ya que durante el largo del desarrollo de toda la investigación, de la presente investigación, no se han encontrado los elementos de convicción suficientes para poder atribuirle el delito de asociación ilícita a mi patrocinado, ya como lo señala el artículo 344, numeral 2, inciso D del Código Procesal Penal.
Es decir, en el desarrollo de la investigación no se ha podido acreditar la permanencia de mi patrocinado en la organización criminal, ni tampoco cómo éste haya integrado o promocionado dicha organización. Por el contrario, como lo postuló el Ministerio Público, solo fue un colaborador. Y el colaborador, como los abogados que me antecedieron, no está reconocido en el tipo penal de organización criminal. Pudo haber sido cualquier otra persona, por lo tanto, no se puede considerar a mi patrocinado como autor de este delito. Básicamente son estos fundamentos en cuanto al señor César Mains. Entonces también está sustentado por la cuestión del inciso B, ¿no? Doctor, nos encontramos de acuerdo con los fundamentos del Ministerio Público de que no existen mayores elementos de convicción en la investigación, por lo tanto solicitamos se declare fundado el sobreseimiento en este extremo con el señor Mains. Y en el caso de Arzubiel de Lorrieta, doctor Zúñiga. Señor juez, en nuestro caso, advirtiendo que ya se ha realizado la integración solicitada en la audiencia anterior bajo la denominación de precisión, en un escrito que nos ha sido notificado el día de hoy, no tenemos observaciones respecto a la disposición de sobreseimiento, atendiendo que, conforme lo ha reseñado ya el Ministerio Público, no se cuenta con elementos directos o periféricos de la vinculación de nuestro patrocinado en el delito de lavado de activos respecto a los hechos 6, 7, 8, 9 y 10, que tienen que ver tanto con el periodo en el contexto de la realización de elecciones regionales y municipales 2014, así como de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013. Muy bien, aprovecho la oportunidad de la participación del doctor Jorge Zúñiga para manifestar que se ha ingresado el escrito 14.823-2023, que está en relación a la integración que ha hecho mención el letrado, al igual como el escrito 14.827. Bueno, son datos para participar en audiencia. Ambos se proveen como tal y se ingresa se corre traslado a los abogados y sin perjuicio que ingrese al incidente en el que se viene tramitando este requerimiento mixto. ¿No hay respuesta a la Procuraduría, letrado? Señor juez, la Procuraduría no ha formulado oposición al sobreseimiento respecto a nuestro patrocinado, por lo cual no tenemos en todo caso que emitir algún pronunciamiento al respecto. Sí, es verdad. Ya. Muy bien. Otra vez pasa esto al Ministerio Público. Lo escucho. ¿Algo tiene que indicar? Bueno, señor magistrado, algo que voy a señalar es que a lo señalado, a lo manifestado por la representante de la Procuraduría respecto a las dos personas, el señor Simón Mays y el señor Oscar Vidaurreta, por los cuales se está solicitando, ¿no? Que no se lleve a cabo el sobreseimiento y ha manifestado que se basa su sustentación en llamadas, en los elementos. Efectivamente, señor magistrado, existen llamadas con el señor José Miguel Castro Gutiérrez, pero es en razón de que mantuvieron comunicación, ya que Castro le daba indicaciones tanto al señor Mays como al señor Vidaurreta para que brinden su asistencia en la captación de los activos ilícitos y posteriormente ese dinero sea entregado al señor Gómez Rotalde. Porque lo que ahí podemos señalar que no hubo ninguna subordinación, pero sí una colaboración en el delito de asociación ilícita. En el caso del señor César Mays, es colaborador respecto a asociación ilícita porque instrumentalizó a las empresas constructora, consultora y servicios generales Generación SA y CMR Construcciones SAC, valiéndose del cargo de representante que se ejercía en ese momento para recibir los activos ilícitos. Empresas que incluso ya estaban constituidas. O sea, la primera empresa, que es la consultora y servicios generales, fue constituida el 10 de septiembre del 2009. O sea, no es una empresa que haya sido creada para los hechos ilícitos. Y la segunda, el 10 de julio del 2012. O sea, ambas con muchos años de anterioridad, ¿no? Es decir, no fue creada exclusivamente para captar el dinero ilícito de la organización criminal. Acciones
que fueron realizadas en contexto de las reelecciones regionales y municipales 2014. La representante de la Procuraduría señala que el señor Meis tuvo, digamos, una participación amplia, pero no, el señor Meis solamente participó en los años 2014 y la organización criminal es del 2010 al 2015. Entonces, no podríamos decir que pertenece a la organización criminal. Cuando la organización criminal se crea, el señor Meis no fue parte. Tampoco existe un tiempo de permanencia, como ya lo he mencionado. Las acciones fueron temporales, ¿no? Como para atribuirle que pertenece a una organización criminal. Y mucho menos tuvo una vinculación y comunicación con los demás procesados, ¿no? Que forman parte de la organización criminal. Si bien es cierto, tuvo comunicación con Castro y con el señor Rotalde, pero no ejerció mayor comunicación con los demás integrantes. No se puede señalar, señor magistrado, que el señor Meis es miembro de la organización criminal. Él ha colaborado captando el activo ilícito, por lo que se sigue la acusación en el tema de lavado de activos. O sea, lavado de activos continúa. Y los medios probatorios y lo que señala la Procuraduría es referente al tema de la acusación. Lo mismo sucede, señor magistrado, en el caso del señor Vidaurreta, ¿no? Lo mismo, el señor Vidaurreta mantuvo comunicación con el señor Castro Gutiérrez porque le daba indicaciones, ¿no? Para que puedan diligenciar, digamos así, los activos ilícitos, los mismos que el dinero fue trasladado al señor Cornejo Rotalde. Ahí también se puede advertir que no hubo una subordinación. No tenía ninguna forma de subordinación. Era una manera de comunicación nada más para que se pueda. En el caso, por ejemplo, del señor Vidaurreta, fue en el año 2013, ¿no? Aquí con la empresa Momentos Ogilvy y Mater S.A. Asimismo, si bien es cierto, ¿no? Existen las comunicaciones que hace presente la Procuraduría durante los años 2013 y 2014, pero este hecho fue realizado en el 2013. El 2014 con el señor Vidaurreta ya no hay nada respecto a la asociación ilícita. Este Ministerio Público es firme en señalar que la acusación continúa respecto al lavado de activos. Y todos los elementos, como ya le he señalado, es referente al lavado de activos. Que el lavado de activos, para realizar, usted muy bien sabe que para realizar los hechos del lavado de activos, no tiene que pertenecer a una organización criminal. Es autónomo. Es por eso que este Ministerio Público se declare fundado la solicitud de sobreseimiento respecto a los dos procesados, el señor Meis y el señor Vidaurreta. La Procuraduría, y le agradecería mucho que, teniendo en cuenta que hay una fundamentación, constancia relacionada a una cuestión de artificialidad, también pueda brindarme algún elemento al respecto. Sí, señor magistrado. Respecto de lo que han mencionado las defensas, para poder resolver esa inquietud primero, de que se le ha atribuido en el caso de Óscar Vidaurreta Baízaga y de César Meis Rojas, el tema solamente de colaborador, hay que mencionar que el propio Ministerio Público en esta audiencia ha mencionado que el marco de la imputación que se le ha atribuido y la ampliación de fácticos respecto de estos dos investigados versan desde la disposición 17, la misma que a la fecha se encuentra vigente. Y por eso en nuestra exposición pusimos una especial atención a los ítems de la disposición 17, donde la ampliación de fácticos se precisa la participación tanto de Vidaurreta como de César Meis en un área específica de captación y recolección de fondos y recolección de activos. Tal es así que en su propio requerimiento mixto del Ministerio Público se menciona que esta organización criminal es una organización criminal
jerárquica estándar o de tipología, y que en todo caso el desarrollo de ese tipo de organización criminal es flexible. Tal es así, señor magistrado, que hay miembros de la organización que participan solamente en la campaña de la no revocatoria 2013 para su financiamiento, y otro grupo de integrantes que participan en la campaña del financiamiento de la reelección del 2014. Por tanto, el argumento que nos trae el Ministerio Público respecto de que solamente se participó en el 2013 y solo en el 2014 no es un argumento sostenible, porque ya en su requerimiento acusatorio ha formalizado la acusación contra miembros integrantes de la organización que solo han participado en el 2013 y otros que han participado en el 2014, y otro grupo de integrantes que están en ambas temporalidades de tiempo, tanto así como es el líder de la organización y el jefe de la organización, Susana Villarán y José Miguel Castro Gutiérrez. Con respecto del argumento de las defensas, hay que tener presente que la disposición 17 es donde se amplían los fácticos, tanto para Óscar Vidaurreta Ízaga y tanto para César Simón Meix Rojas, en donde se precisa que su función para esta organización es específicamente la captación y recolección de fondos. Y en todo caso, el Ministerio Público, la causal que nos trae esa audiencia es que no tendría elementos de convicción y que no habría esa permanencia. Pero la permanencia no solamente es por las llamadas telefónicas, más de 390 llamadas con el señor Ízaga, con el señor Vidaurreta Ízaga, en la temporalidad de enero del 2013 a julio del 2014. Si ese marco de temporalidad no puede ser considerado como un elemento de convicción, no entendemos cuál es el criterio y asumimos que hay una inconsistencia respecto de esta posición del Ministerio Público. Más aunado a eso, señor magistrado, debemos mencionar que la participación en esta organización se debe basar respecto de los fácticos que son materia de investigación. Por lo tanto, la calificación que haya hecho el Ministerio Público de colaborador no enerva que los fácticos como tal, establecidos en la disposición 17, deben ser considerados y valorados a efectos de que se pueda atribuir el tema del delito de asociación ilícita, cuando en todo caso hay una permanencia y en elementos de convicción que sí sustentan esta permanencia. Adicional a eso, la Procuraduría ha mencionado que también hay otros elementos de convicción que sustentan esta permanencia, que no es una colaboración externa de afuera, como lo mencionó el Ministerio Público. Por estos argumentos, nosotros consideramos que sí solicitamos respetuosamente que se considere y se valore en su oportunidad la disposición 17 y los fácticos que ésta contiene respecto de los investigados, de los cuales la Procuraduría ha planteado la oposición, para que en todo caso se declare fundada la oposición y se eleve al fiscal superior y pueda ordenar la acusación en esos extremos. ¿Sería posible que pueda aclarar un aspecto y que ya está culminando? Cuando me hace mención a la permanencia en el caso de los procesados Óscar Ricardo Vidaurreta Ízaga, al igual como César Simón Meix Rojas, ¿está referido que a la participación específicamente que se da durante la campaña de la nueva revocatoria y la reelección? ¿En ambos? La permanencia es en el caso del señor Vidaurreta Ízaga para el año 2013 y para el caso del señor Meix Rojas para el año 2014, en tanto que este tipo de organización criminal es un tipo de organización criminal flexible, que ha sumado nuevos miembros para el año 2014, pero han sido las mismas modalidades y de la misma estructura que tenía la organización criminal. Tal es así que han utilizado en la campaña de la no revocatoria a la Asociación Amigos de Lima y para el 2014 a Diálogo Vecinal. Sí conozco ese fáctico. Le pregunto esto para poder entender si es que también se extiende. Entiendo que la situación de mantenerse en el poder, en el caso de la procesada Susana María Carmen Miranda de la Puente, se da bajo esta orientación o bifurcada, no la revocatoria de reelección. Por eso, entonces, usted me precisa que en el caso de la participación tanto de Ízaga, Vidaurreta y Meix están circunscritos independientemente de cada campaña, tanto el primero para la no revocatoria y el último Meix Rojas para la reelección de 2014. Sí, señor magistrado. Y tal es así. Y la cuestión de la dependencia. La dependencia se puede advertir básicamente porque tanto el señor Óscar Ízaga, el señor Óscar Vidaurreta Ízaga, como el señor César Meix Rojas, ambos no solamente recibían órdenes de José Miguel Castro, sino que daban órdenes a su vez
a otros miembros de la organización. Tal es así que se tiene a la integrante Felicita Graciela Cárdenas, quien también ha participado en acciones conjuntamente con las disposiciones del señor Meix Rojas para efectos de transferir fondos y captar fondos a otros miembros de la organización y pagos de medios de comunicación de publicidad para la reelección. De igual manera, también el investigado... ¿Hay folios? ¿Hay folios? Doctora, de lo que me indica, ¿hay folios? ¿Cuál es el folio para poder ubicarlo? Permítame O un el elemento, o al menos en qué ítem se encuentra, acerca de esas órdenes, que siguen órdenes de Castro Gutiérrez, al mismo tiempo imponen órdenes sobre Felicita Cárdenas. a ver, permítame. Para poder precisarle dónde están las órdenes específicas. Permítame un... O de su escrito, en todo caso, en su propio escrito. ¿En qué folio lo ubico? Ya. Para precisar... Deme un minuto, señor magistrado, para ubicarlo. Para mencionar, señor magistrado, en el escrito de Procuraduría a página 27, en el elemento de convicción 12, se menciona la ampliación de declaración testimonial de Javier Fernando Fajardo Añorga, quien hace la mención, permite conocer los depósitos realizados por orden del imputado Óscar Vidaurrétaga Ízaga a favor de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Muy bien. ¿Hay otro elemento que tenga ese mismo nivel o impacto? Sí, solamente para poder verificarlo en el escrito respecto de César Meix Rojas. Un minuto, por favor. Cinco minutos, suspendo la audiencia. Continuamos. A ver, ¿podemos continuar? A ver, el especialista de audio. Continúe, doctor. Gracias. A ver, nos encontramos con este aspecto que me parece trascendental para poder evaluar esta petición de sobreseimiento sobre la dependencia. Entonces, la Procuraduría me manifiesta de que hay una recepción de órdenes y a su vez este imputado, el imputado también imparte órdenes. Estamos con el caso de Vidaurreta, ¿no es cierto, la Procuraduría? Sí, señor magistrado. Muy bien. Habría brindado un elemento respecto de esas órdenes. ¿Cuál es? Me dijo en la página 27 de su escrito. En la página 27 del escrito, ¿Y cuál es ese elemento? para mencionarlo. Sí, puntualmente me lo dice, yo lo voy a revisar, pero al menos quiero saber su postura bajo qué elementos se están concretando. Sí, para mencionar, la página 27, el elemento 12, la ampliación de declaración de Javier Fernando Fajardo Añorga, que menciona que recibió la orden del imputado Óscar Vidaurrétaga Ízaga a favor de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana para hacer depósitos. Asimismo, respecto de ese investigado, también obran el elemento de convicción 22, donde hay una acta fiscal de traslado de documentos, en donde está la declaración testimonial de la persona Johnny César Nieves Espinosa,
la testimonial de Augusto Dañino Rivadeneira, de Juan Alberto Donaires Juárez, y otra ampliación de Javier Fernando Fajardo Añorga. Estas personas, todas ellas recibieron órdenes del imputado Óscar Vidaurrétaga Ízaga para formular los depósitos a la cuenta de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana en el contexto de la no revocatoria. Mi pregunta es, estos testigos, Lima Metropolitana, ¿quiénes son? ¿Son de la municipalidad o son trabajadores de la misma empresa del señor? Son trabajadores de la empresa Momentum Ogilvy Matter. Y eso demuestra dependencia de las órdenes que se han impuesto desde la estructura propia de esta presunta organización criminal. Lo que esta Procuraduría menciona estos elementos, ya que la orden dada por José Miguel Castro Gutiérrez era ingresar, financiar la campaña de la no revocatoria, y el mecanismo que realizó la persona, miembro integrante o comportándose en ese rol por parte de Vidaurrétaga Ízaga, es dar la orden para que sus trabajadores pudieran ingresar este ingreso de dinero mediante estos depósitos a la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, con lo cual se llevan los fines de la organización. Entonces, aquí en todo caso lo que la Procuraduría sostiene es que sí existieron, y tal es así que la disposición 17 lo ubica al señor Óscar Vidaurrétaga Ízaga como parte de esta área de captación de fondos dentro de la estructura flexible que tiene esta organización. Porque conforme la tesis del Ministerio Público, esta organización criminal ha tenido un grupo de integrantes para la no revocatoria del 2013 y otro grupo de integrantes que se sumaron a esta organización para el año 2014. Una última pregunta y con esto ya la dejo concluir, para poder entender del todo su postura. ¿Qué es lo que me permite distinguir entre una orden que ha sido impuesta por Castro Gutiérrez, y sí sé que es el segundo después del caso de María del Carmen Villarán de la Fuente, de una coordinación, como han postulado los abogados defensores, una cooperación, que en todo caso no sería cuestionable desde el punto de vista normativo? Debemos entender que una simple coordinación para ejecutar una orden podría, conforme inicialmente lo planteó el Ministerio Público, podría ser entendida como un colaborador externo. Pero aquí hay que entender que dentro de la propia estructura de la organización hay un área de captación, donde hay modalidades para financiar la campaña de no revocatoria y reelección. Es por eso la relevancia para poder entender a esta organización criminal y que en todo caso estas personas han realizado el rol de integrantes y no de meros colaboradores. Y esto se refleja porque el Ministerio Público llega a afirmar en su extremo de requerimiento de sobreseimiento que bien pudieron realizar estas actividades otros actores, como si fueran actores fungibles. Pero debemos entender que se prestaron empresas de manera específica de la persona de Óscar Vidaurrétaga Ízaga. No es cualquier empresa la que ha tenido una vinculación con la empresa OAS. Tal es así que OAS también ingresa con una segunda modalidad de ingreso de dinero para financiar la campaña de la no revocatoria con los contratos ficticios con OAS de Chile y OAS Colombia y las corresponsales de Ogilvy Matter en Chile y Colombia. Por eso es que consideramos que no son unas meras actuaciones de colaboradores externos, sino que sí formaban parte de la organización, tal es así que la disposición 17 los enmarcó en esa área de captación y recolección de fondos. Está bien. ¿Algo más, doctora, para que culmine su participación? Sí, solamente para agregar que de la misma manera tenemos algunos elementos para mencionar respecto de la persona del imputado César Meix Rojas. Le voy a agradecer que me indique en dónde lo ubico y qué número tiene. Sí, permítame. Para mencionar en todo caso del escrito de la Procuraduría en la página 60, el elemento de convicción 10
donde se menciona que hay cartas de los bancos BBVA a nombre de la persona Felicita Graciela Cárdenas Vázquez, donde se hace la mención que esta imputada, Felicita Graciela Cárdenas Vázquez, quien sí tiene la condición de integrante o que en todo caso el Ministerio Público la ha considerado integrante de la organización, recibió depósitos de 2 imputados de la organización, Luis Ernesto Gómez Rotalde y César Meix Rojas, en el año 2014. Dinero que luego fue para pagos en el contexto de la reelección del 2014 y se identificaron pagos a la empresa Wishwin de los medios de comunicación. ¿Por qué es un elemento relevante para la Procuraduría estas transferencias que se le hace tanto Gómez Rotalde como César Meix a Felicita Graciela? Porque el propio requerimiento del Ministerio Público a folios 660 menciona que es el señor Meix Rojas quien entrega dinero en efectivo a la señora Felicita Graciela Cárdenas en las oficinas de sus empresas y que inclusive la acompaña al banco a esta imputada para que haga los depósitos, que luego de ahí estos depósitos permiten el pago de publicidad de la campaña de la reelección. Por lo tanto, sería un contrasentido que si el señor Meix Rojas dando órdenes a la señora Felicita Graciela Cárdenas Vázquez, y esta se la considera como integrante de la organización, el señor Meix Rojas no tenga también esa condición de integrante de la organización. Por estos elementos sí consideramos que han cumplido un rol preponderante para los fines de la organización, independientemente de las conductas de lavado de activos que también el Ministerio ha sostenido su acusación contra ellos. Muy bien. Gracias. Hay una última participación, en todo caso, de los abogados. ¿Me Sí, escuchan? señoría, si me permite. Sí. Bastante puntual, su señoría, si me permite. Disculpándola, si se puede. Claro, sí. Disculpe. Su señoría, bastante concreto para que se pueda tener en cuenta el argumentado por la Procuraduría. La Procuraduría pretende hacer algo que ni siquiera el Ministerio Público está permitido hacer, y es cambiarle el sentido o el aspecto congruente del acto de imputación que hace el Ministerio Público, y pretende ahora decir que se les imputa la integración, y eso es algo que el Ministerio Público no ha dicho, y sería muy grave si así se entiende o así se valora y se resuelve el caso, porque el Ministerio Público lo que ha imputado en el acto de imputación válidamente ejercitado es colaboración. Y esta es la conducta. En todo caso, Procuraduría debió haber pedido al Ministerio Público que amplíe el ámbito fáctico de la imputación a la persona de Óscar Vidaurreta, y no lo ha hecho así, su señoría. Lo que busca la Procuraduría, y se lo digo con todo respeto, es quebrar el principio de congruencia, introduciendo conductas que el Ministerio Público no ha postulado, su señoría. Y a partir de esa incongruencia o de ese, disculpando la expresión, de ese atrevimiento que hace por los fueros del Ministerio Público, lo que quiere hacer que usted valore si existe o no existe, en este caso, la integración en una relación criminal, y eso usted no puede hacerlo, su señoría. Porque el Ministerio Público es el titular de la acción penal y se quiere quebrar el principio acusatorio. Entonces, solamente esa precisión, su señoría, para aterrizar de cara a la conducta que el Ministerio Público ha imputado a mi patrocinado. Finalmente, la Procuraduría hace referencia a así lo ha dicho, órdenes que daba el señor Vidaurreta. Su señoría, nosotros no estamos negando ese aspecto fáctico de la conducta del señor Vidaurreta, pero ese aspecto fáctico para el Ministerio Público constituye otro injusto, otra situación, otro aspecto, que en nada puede reemplazar el aspecto de integrar una organización criminal. Y se ha cuidado ahora sí la Procuraduría y no usar la palabra que estaba usando en su intervención anterior porque se le escapaba, y es que es involuntario. El señor colaboró, el señor participó, en efecto, claro que sí, pero su señoría, esto es desde lejos un acercamiento a un delito de asociación ilícita que requiere integración. Y solamente para que se entienda este aspecto, su señoría, y con esto terminamos, ¿cuándo se cometió, cuándo se integró o en qué momento hubo esta integración o esta constitución del plan criminal? ¿No fue acaso en la ciudad de Brasil cuando se tomó partida para llevar adelante una idea criminal o un acuerdo, ¿no?, entre dos o más personas para llevar adelante un plan criminal?
La pregunta sería, ¿el señor Vidaurreta estuvo presente en esos aspectos? ¿Cuándo, a partir de cuándo tomó parte de esta tratativa, su señoría? Y eso la Procuraduría no va a poder responder a su pregunta, porque no tiene definido esos aspectos. Y si lo tiene, lo va a hacer como la Fiscalía ha respondido a su pregunta sobre el periodo temporal en donde el señor Vidaurreta toma participación. Y la conducta del señor Vidaurreta no estamos diciendo que no es ilícita, porque para el Ministerio Público sí la es, y será en otro momento donde se discuta. Pero para efectos de este debate, entendemos que claramente no se puede subsumir un acto o una conducta de colaboración en una de integración, que son evidentemente cosas distintas. Solamente eso, su señoría. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Y por el caso de César Simón May Rojas, ¿algo a manifestar? Señoría, escuchando los fundamentos de la Procuraduría, de todas maneras no se pudo determinar la conexión a la organización criminal, como menciona el abogado que me antecede, solo fue un cooperador él o a través de sus empresas, así que solicito se desestime la oposición presentada por la Procuraduría Pública. Los debates respecto a este extremo relacionado al sobreseimiento han culminado. Ahora tengo que contar con un tiempo para poder emitir el pronunciamiento. Le escucho al Ministerio Público. Señor magistrado, solamente queríamos señalarle nuevamente que declare fundada la solicitud de sobreseimiento respecto al señor Vidaurreta y al señor Meis. Sí, ya lo he escuchado, ya también lo he apuntado. Muy bien, entonces vamos a continuar, como indiqué, esto para la próxima semana, para emitir pronunciamiento y también tienen que estar presentes todos los abogados. Ahí vamos a determinar si continuamos con el extremo acusatorio o no, pero es una cuestión que ya se ha indicado con anticipación del modo como se va a trabajar. Muy bien, entonces buenos días con todos.